Y como decía Osvaldo, hoy estamos continuando con nuestra serie Una relación con el Espíritu Santo. Y hoy quiero compartir con ustedes bajo el título Llenos del Espíritu Santo. Hechos 1, 4, 5 dice, este es Jesús hablándole a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de Dios. El primer capítulo del libro de los Hechos nos relata que Jesús pasó después de haber resucitado, pasó 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino de los cielos. Y también les dijo antes de irse, lo que acabamos de leer, les dijo: no se vayan de Jerusalén. No empiecen, en otras palabras, a hacer la obra que yo les he mandado. Jesús les había dicho que fueran a hacer discípulos a todas las naciones, que pondrían sus manos sobre los enfermos y estos sanarían, que hablarían nuevas lenguas, que echarían fuera demonios. Pero Jesús les está diciendo: no vayan todavía, no se muevan. Antes tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo y que Él sea derramado. No era una recomendación cualquiera, su recomendación fue clara y contundente. Él les estaba diciendo: para ser efectivos en lo que tienen que hacer, tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo. Para vivir una vida en victoria, tienen que esperar que el Espíritu Santo venga y que los llene. Hechos 1, 6, 8 dice, siempre en esta misma conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos, les dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos seguían hablando de un reino terrenal. Ellos querían saber si finalmente había llegado el tiempo de que ya no estuvieran más bajo el imperio romano, porque estaban bajo el imperio romano. Pero Jesús les estaba hablando del reino de los cielos. Jesús había dicho muchas veces: mi reino no es de este mundo, pero los discípulos aún no habían entendido y estaban pensando en eso. Y Jesús les dice: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y los tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. En otras palabras, it's not of your business. No les incumbe a ustedes saber cuándo va a llegar ese momento. Pero lo que sí tienen que saber y que es importante es que recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, como cantábamos ahorita. Por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa frase que Jesús les dijo me encanta: le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Pero para poder hacerlo de una manera efectiva, para poder hacerlo de una manera que cause un impacto, tienen que haber recibido al Espíritu Santo de Dios, tienen que ser bautizados, tienen que ser llenos con ese Espíritu Santo para poder hacer la obra con efectividad. Porque la palabra poder es un poder milagroso, es capacidad o efectividad. Le estaba diciendo: yo los voy a capacitar, porque la palabra de Dios dice, Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno más grande que yo. Él, hablando de Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Jesús es el que bautiza. Y Jesús les estaba diciendo: tienen que tener ese poder dentro de ustedes,
porque si no lo tienen, no van a ser efectivos. Ese poder los va a habilitar, ese poder les va a dar la capacidad de hacer mi obra, ese poder les va a dar la capacidad de vivir una vida en victoria y no una vida en derrota. Ese poder les va a dar la capacidad de poder orar con fuego. Ese poder les va a dar la capacidad de hacer milagros, de hacer señales, de hacer prodigios, de predicar mi palabra con autoridad, de predicar mi palabra con denuedo. Por lo tanto, no pueden irse y no pueden empezar a hacerlo hasta que mi Espíritu Santo descienda. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre la llenura del Espíritu Santo. Y quiero hacer una aclaración, porque hay una diferencia entre que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el día que nos rendimos a Él, el día que le dijimos: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú llevaste mis pecados en la cruz. Y ahora yo creo en ti y te entrego mi vida. Ese día que tú te rendiste, el Espíritu Santo viene a morar a ti, a tu corazón, y empieza a hacer una obra transformadora en tu vida. Yo recuerdo ese tiempo. Me imagino que tú recuerdas ese día que te rendiste al Señor. Ese día que le dijiste: Señor, aquí estoy yo. Y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Hay un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos del Espíritu. Efesios 1, 13, 14 lo dice aquí en la palabra. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ahí está en la palabra. Y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da esta seguridad de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que el día que este mundo termine, porque va a terminar, de que el día que todo se acabe, de que el día que Cristo venga por su iglesia, nosotros nos vamos a ir con Él. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da esa seguridad de que vas a ir para arriba y no vas a ir para abajo, porque hay un infierno, porque hay un lugar donde van a ir no los que Dios manda. La gente dice: Dios es malo porque Él manda a la gente al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va al infierno porque rechazó a Jesús, porque rechazó el mensaje de salvación, porque le dijo: yo no te quiero a ti en mi vida. Entonces, ¿por qué si le decimos a Jesús que no lo queremos aquí en esta tierra, vamos a ir a pasar una eternidad con Él? No, Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno se van los que han rechazado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos da esa seguridad cuando viene a morar en nosotros. Nos proporciona guía, produce crecimiento espiritual, y el Espíritu Santo nos conecta al reino de Dios. Por el otro lado está la llenura del Espíritu. Jesús desea bautizarnos y derramar su Espíritu Santo de manera evidente. El bautismo del Espíritu Santo es la inmersión del creyente en el poder y la presencia del Espíritu, equipándolo para llevar la obra de Dios con valentía y autoridad espiritual. Hechos 4:31 dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. En esta porción de la Biblia, Juan y Pedro habían sido encarcelados
pero habían sido liberados. Y al ser liberados, dice la palabra que se fueron con los suyos, con los que habían creído. Cuando Pedro predicó el mensaje en el Pentecostés, se convirtieron 5,000 personas, pero no todos habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Aquí estos creyentes, ellos habían creído, pero aún no habían sido llenos. Pero ese día, cuando Juan y Pedro fueron liberados de la cárcel, fueron y se pusieron a orar. Y al estar orando, cuando terminaron, hubo un estruendo y vino el Espíritu Santo y los bautizó como había bautizado a los que estaban en Hechos 12 el día de Pentecostés y que vamos a leer en unos minutos. El pastor Miles Monroe dice el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo y la diferencia que hay en que Él mora en nosotros. Dice, el nuevo nacimiento es como un pozo constante, mientras que el Espíritu Santo es como la fuerza de un río. Y ahora vamos a ver el día que llegó el Espíritu Santo. Fue el día en el que los judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Y judíos de todas partes del mundo venían a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y esta fiesta lo que celebraba, lo que conmemoraba era el día en que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y conmemoraba también, durante esta fiesta los judíos también traían los primeros frutos de sus cosechas a Dios, traían una ofrenda a Dios y lo celebraban en Jerusalén. Y judíos de todo el mundo venían a celebrar esa fiesta. Recuérdense que los judíos, ellos fueron llevados cautivos y muchos de esos judíos no regresaron a Jerusalén. Vivían en otras partes, hablaban ya otro idioma, pero seguían siendo judíos, seguían manteniendo sus costumbres religiosas. Por lo tanto, estos eran los judíos que iban a Jerusalén durante el Pentecostés. Y ese día, el día que los judíos estaban celebrando, estaban conmemorando la ley, fue el día que el Espíritu Santo llegó y bautizó a los 120 que estaban en el aposento alto. Mientras los judíos estaban celebrando la ley, la iglesia nació, la iglesia empezó una nueva era, la era del Espíritu, no más la era de la ley, pero la era del Espíritu había empezado. Y ese fue el día en que llegó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y hoy, este domingo, se celebra Pentecostés. Por lo tanto, hoy estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia. Hechos 2:1-4 dice, y ahí es donde nos relata ese día. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así como ustedes están hoy aquí sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y así se cumplió la promesa de la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue bullicioso. El Espíritu Santo no dijo, vamos a hacerlo calladitos, porque no queremos ofender a las personas. Bridge City Church es una iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo. Bridge City Church es una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo y que Él bautiza a sus hijos. Y no nos avergonzamos de eso. Él no se avergonzó. Él dijo, lo voy a hacer cuando llegue y voy a hacer ruido, voy a hacer bulla. Y así lo hizo. Ese día se cumplió la promesa, lo que profetizó el profeta Joel en Joel 2:28-29. Entonces, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente.
Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. No importa si eres joven, no importa si eres adulto, no importa si eres un anciano de la tercera edad. El Espíritu Santo se derrama sobre todo aquel que lo anhela, sobre todo aquel que tiene hambre, sobre todo aquel que tiene sed. El Espíritu Santo está disponible para todos. No hay acepción de personas. No tienes que ser pastor, no tienes que ser profeta, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser un apóstol. Lo único que tienes que ser es un hijo de Dios y anhelar el bautismo y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él no hace acepción de personas. Todos tenemos derecho y todos podemos vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo es nuestra vida cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Así como en Pentecostés hubo una evidencia de la llenura del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas y se posaron llamas de fuego sobre sus cabezas. Así cuando nosotros estamos llenos, se nota. Y cuando estamos vacíos, se nota. Hay una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de esto. Una de las evidencias es que impartimos la vida del Espíritu a otros. Hechos 3, 6, 8 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué tenía Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo. Le dijo: no tengo dinero para darte dinero, pero tengo algo más grande, tengo algo poderoso que te va a sacar de esa situación, te va a traer restauración completa y total. Tengo al Espíritu Santo y eso es lo que necesitas para levantarte y caminar y poder entrar en el templo. Eso era lo que tenía Pedro. Fue el Espíritu Santo a través de Pedro trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo restauración a la vida de ese hombre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que impartamos esa misma vida que está dentro de nosotros a otros, a los cojos espirituales, a los que no le conocen, o tal vez a gente que está dentro de la iglesia pero está viviendo una vida seca, pero está viviendo una vida vacía, pero está viviendo de glorias pasadas, pero está paralítico espiritualmente. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú hablas con otra persona y le dices: no, levántate, voy a orar por ti. Y cuando oras por esa persona o le hablas a esa persona puede recibir algo diferente, siente algo diferente, porque tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Si lo haces con tus fuerzas, no vas a poder y no se puede. Lo espiritual se vence con lo espiritual, no con la carne. Y si estamos llenos de carne y si estamos llenos de solamente todo lo que está pasando en el mundo, y si no tenemos una vida de intimidad con el Señor, y si no estamos buscando constantemente, entonces estamos vacíos. Pero cuando buscamos, pero cuando anhelamos, pero cuando no estamos determinados a buscar la presencia de Dios, cueste lo que cueste, y no ponemos excusas, entonces estamos llenos del Espíritu Santo y podemos impartir vida a otras personas y decirle: no tengo tal vez la mejor respuesta, pero si tengo al Espíritu Santo, vamos a orar para que sea Él obrando en tu vida y cosas suceden. Dios quiere que su iglesia se levante. Es tiempo de dejar las excusas.
Es tiempo de dejar las quejas. Es tiempo de decir, es que esto está pasando, es que lo otro está pasando, es que no puedo hacerlo por esto, es que no puedo hacerlo por lo otro. Es tiempo de dejar las excusas y es tiempo que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo que está necesitado. A un mundo que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Número 2, vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo y damos fruto. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo compara el efecto del vino con el del Espíritu Santo, señalando así que como el vino puede influir en el comportamiento de una persona, también lo debe hacer el Espíritu Santo, pero para bien. Cuando una persona está borracha bajo la influencia del vino se nota, ¿verdad? Se nota. Y empiezan a veces a decir cosas que no se atreven a decir cuando no están alcoholizados. O llaman al ex. Porque siempre lo quiere hacer, llamarlo, pero no se atreve. Pero cuando está con sus tragos encima, como decimos en Guatemala, llama al ex. Se atreve a llamarlo. Se atreve a hacer cosas. Tal vez es el más callado, pero cuando está borracho y se pone la música, ¿qué le pasó? Está bajo la influencia del alcohol. Hace cosas que no hace normalmente. Camina raro porque está bajo la influencia del vino, está bajo la influencia del alcohol. Lo mismo pasa cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Nos atrevemos a compartir las buenas nuevas de salvación. Hay una evidencia de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. No somos cristianos Secret Service agents, no, somos cristianos que la gente se da cuenta y se nota que somos hijos de Dios. Se nota en cómo pensamos. No somos guiados por los lineamientos del mundo, sino por los principios de la palabra de Dios. Se nota cómo hablamos y nos expresamos. Nuestras palabras reflejan fe, reflejan esperanza y vida. Hablamos vida, no somos negativos, no andamos chismeando ni criticando. Criticamos todo. Somos expertos en criticar, como cuando están jugando, ¿verdad? Cuando está jugando Messi, ahí están todos los fans es que ¿por qué Messi no hizo esto? Es que ¿por qué Messi? O sea, son expertos en criticar, en decir, porque esto lo deberían de hacer así, esto lo deberían de hacer así, porque no está lleno del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, criticas siendo creativo. Dices, esto tal vez lo podríamos hacer de esta manera. Das soluciones. Se nota en cómo actuamos y tratamos a los demás. Cómo tratamos a nuestra familia. Esposos, cómo tratan a sus esposas. Esposas, cómo tratamos a nuestros esposos. Cómo le hablamos a nuestros hijos. Se nota. Y sobre todo, qué vergüenza cuando estamos en alguna reunión cristianos y vemos a una esposa o a un esposo hablarle de una manera un poco, a mí me da vergüenza ajena, me da pena. Porque cuando un hombre y una mujer están llenos de la presencia de Dios, tienen dominio propio, saben controlarse, son sabios en la palabra, saben en qué momento decir las cosas. Se nota cómo tratamos a nuestro prójimo, al mesero, a la mesera. Hay una evidencia.
Manifestamos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Somos obedientes a la palabra de Dios. Activamos los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y los dones empiezan a fluir. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, los dones en nuestra vida empiezan a fluir. Tenemos hambre y tenemos sed de querer servir, de hacer algo con ese don que Dios nos dio y no dejarlo dormido. Queremos hacer algo para extender el reino de Dios, y no solamente predicando en una plataforma o cantando, pero sirviendo. Me comentó una hermana que se unió al equipo de Primeras Impresiones, y no le pedí permiso para decirlo, pero no es nada malo. Y ella me dijo: cuando yo vine a la iglesia, yo le dije: Señor, guíame a la iglesia, y la iglesia donde me digan bienvenida a tu casa, esa será mi casa. Y el día que ella vino, la persona que estaba afuera entregando las guías de adoración le dijo: bienvenida a tu casa. Esa persona, y me dijo, y entonces yo supe que esta era mi casa. Esa persona que estaba entregando las guías podrá ser algo sencillo, pero Dios la usó para traer una palabra de confirmación a otra persona, porque está poniendo a trabajar su don, y de esta manera extendiendo el reino de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, sirves y dejas a un lado las excusas, porque es tan grande lo que tienes adentro que quieres compartir, y estás tan agradecido con Dios que lo haces. El tercer punto es: permanecemos confiando y alabando a Dios aun en medio de las circunstancias difíciles. Hechos 16, 25, 26 dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Sabes que ellos estaban en el calabozo de más adentro y les habían puesto cepos en sus pies. Y esta medida de seguridad estaba diseñada para producir dolorosos calambres, para lo cual las piernas del prisionero se separaran tanto como podían. Y encima de todo, les habían dado 40 latigazos en sus espaldas a Pablo y a Silas. ¿Y por qué? Por estar predicando las buenas nuevas de salvación, porque Pablo había liberado a una jovencita que tenía un espíritu de adivinación, y entonces dijeron: no, a estos, porque ¿qué pasó? Esta jovencita era esclava, y entonces al ella adivinar, porque tenía un espíritu de adivinación, sus dueños cobraban. Y cuando Pablo la libera, eso no le gustó a ellos, y dijeron: pues los vamos a meter a la cárcel. Y los metieron al pozo de más adentro por estar haciendo la obra de Dios. Y yo decía: Señor, ¿cómo es posible que te hayan latigado, que los hayan latigado, que les hayan puesto cepos en sus pies por estar haciendo tu obra, y que encima de todo ellos estuvieran cantando y orando? ¿Cómo es esto posible? Que alguien me explique. ¿Sabes por qué? Porque Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo. El gozo que ellos tenían adentro no se los podía quitar lo que les había pasado, porque su gozo, su fuerza, su poder, su pasión no estaba por las circunstancias externas, sino venía de adentro. Pablo y Silas sabían lo que dice la palabra, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y ellos decían: mayor es el que está en mí, y yo no lo voy a dejar de alabar, y yo no lo voy a dejar de bendecir. Y como dice esa canción antigua, si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Su alabanza, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va abriendo caminos, dice esa alabanza, quebrando cadenas. Y eso fue lo que pasó ese día en Filipenses. Ellos estaban cantando y adorando porque estaban llenos del gozo del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en algún pozo con cepos en sus pies. Yo no. Ellos sí, y estaban alabando a Dios. Y estaban cantando al Señor. ¿Y sabes qué pasó? Que vino un terremoto y sacudió el lugar donde estaban, y las cadenas de todos se rompieron, y las puertas de la cárcel se rompieron, porque ese lugar no pudo contener la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios, las cadenas se rompen. Donde está la presencia de Dios, lo que está muerto revive. Donde está la presencia de Dios, hablas vida y no hablas muerte. Donde está la presencia de Dios, dejas las excusas a un lado y te levantas en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas, porque estaban llenos. Y no estoy menospreciando las diferentes circunstancias que tú puedas estar atravesando, pero sé que no estás en un pozo. Sé que no te han dado 40 latigazos. Lo sé. Y tal vez estás en un pozo espiritual, pero hoy es un día para que empieces a alabar a Dios y seas lleno de su espíritu, para que entonces su espíritu venga y rompa esas cadenas, y rompa lo que te tiene atado, y rompa lo que te tiene llorando por las noches, y rompa y quite esa depresión y quite esa ansiedad de tu vida. Yo no tengo oro ni plata, pero sí creo que tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hoy aquí para traer esa libertad a tu vida, para llenarte nuevamente, para refrescarte y sacarte del pozo espiritual en el que te encuentras. Lo cuarto es que fluyen ríos de agua viva dentro de nosotros. Juan 7, 37, 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto Jesús se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyesen en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús se paró ese día en el templo, se paró delante de todos, y eso fue lo que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un río es una fuente de agua que fluye constantemente, y Él quiere fluir constantemente en nuestras vidas, y que corran ríos para nuestro beneficio espiritual y para que seamos de bendición a otros. Cuando estamos llenos, somos de beneficio para otros, como he estado compartiendo. Los discípulos, cuando vino el Espíritu Santo, no se quedaron sentados y dijeron: uy, qué rico sentí la presencia de Dios hoy. No se quedaron solo con eso. Hermano, estuvo poderoso la alabanza y yo sentí, el Espíritu me tocó y lloré, gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? Pedro y los discípulos, dice que el día que vino el Pentecostés, Pedro se levantó en el poder del Espíritu Santo y empezó a predicar. Lleno, ese Pedro que había negado a Jesús, ese Pedro que se había ido a esconder, se levantó ese día lleno del poder del Espíritu Santo, y el primer mensaje del Evangelio fue predicado, al punto que las personas decían que estaban conmovidos de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Díganos qué hay que hacer para tener a Jesús adentro.
y ser libres y no ser más presos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Y ese día 5,000 personas se convirtieron, sin contar mujeres ni niños. ¿Por qué el sermón de Pedro fue tan efectivo? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo también dice en 1 Corintios 2, 4, 5: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y ese poder y ese espíritu está disponible para nosotros. Una persona llena del Espíritu Santo está fluyendo constantemente en él, está conectada con él y con lo que él quiere hacer en su vida, en su familia. Es una persona que da vida, que refresca. No es una persona estancada, no es una persona que está seca, no es alguien que vive de glorias pasadas. Ay, cuando yo me convertí hace 15 años, las cosas eran tan diferentes. ¿Y qué estás haciendo tú para que las cosas vuelvan a ser así? ¿O vas a seguir viviendo de glorias pasadas? Yo no quiero vivir de glorias pasadas. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de aumento en aumento. Un cristiano que tiene y que está lleno del Espíritu Santo va mejorando con el tiempo, no va retrocediendo. Y si va retrocediendo, es que hay algo que no está funcionando, es que el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida. Es un beneficio espiritual para nuestras vidas. El Espíritu Santo refresca nuestra alma y corazón. Él trae refrigerio a nuestra vida. Él quiere refrescarnos y por eso nos invita a venir a Él para llenarnos de su presencia, para refrescar nuestra alma cansada y muchas veces estancada. Él quiere traer ríos de su Espíritu a nuestra vida. Él sabe que muchos están cansados. Él sabe que muchos están estancados. Él sabe que las circunstancias presentes te están agobiando. Él sabe, y por eso Él te invita a venir y a beber de Él. Él sabe que muchos están agotados, que muchos están solamente sobreviviendo su religión. Pero Él no quiere que vivamos así. Él quiere refrescarnos y darnos de beber de su Espíritu, y que vivamos una vida espiritual en fuego, una vida espiritual llena, una vida espiritual que transforme la vida de otros y transforme nuestras vidas y nuestras familias. Y así como orábamos, que tengamos la autoridad de declarar: yo hablo y declaro y proclamo a Jesús en mi vida, a Jesús en mis hijos, a Jesús en mi familia. Y si estás teniendo problemas con tus hijos, con tu esposo, no sabes cómo hacer las cosas, dile: Espíritu Santo, tú formaste a mi hijo, tú formaste a mi hija en mi vientre. Espíritu Santo, tú formaste a mi esposa, tú formaste a mi esposo. Tú sabes, tú tienes el manual, cómo tengo que hacer. Dame sabiduría para enseñarles, dame sabiduría para tener un matrimonio que te honre. Espíritu Santo, te necesito, lléname para poder tener una vida y vivir una vida que te dé honra y que otros te conozcan y modelarte a ti, Espíritu Santo. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo, y con esto termino, Juan 4, 13, 15: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: ¿de qué agua estás bebiendo? Si hoy estás con sed espiritual, si hoy estás seco espiritualmente, pregúntate: ¿qué estoy bebiendo? ¿Noticias todo el tiempo? Me sé todas las series de Netflix, de Amazon Prime, de HBO Max, de Apple TV. Sé qué está pasando con las Kardashians.
Pero no sé qué es lo que está hablando el Espíritu Santo. No es tiempo para eso, iglesia. Es tiempo para levantarnos. Es tiempo para despertar. Jesús dijo: cuando empiecen a haber guerras, rumores de guerra, que se levanta nación contra nación y reino contra reino, erguíen sus cabezas, levanten sus cabezas, porque su redención se acerca. Cuando estamos viendo circunstancias y tiempos difíciles, no es tiempo de dormir, iglesia. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de creer que el Espíritu Santo está aquí y Él puede llenarte, y Él puede liberarte, y Él puede ayudarte a salir del pozo donde estás. Iglesia, es tiempo de levantarnos. La solución no viene de los políticos. La solución viene de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, una mujer cansada, una mujer agotada, buscando en hombres lo que nadie le podía dar, tratando de saciar su sed. Pero ese día llegó Jesús y le dijo: si tú me pides, yo te voy a dar. Y ella le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. El Espíritu Santo quiere darte de esa agua hoy. Voy a invitarte a que nos pongamos de pie. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, fluye en este día, Espíritu. Oshirabakitoro senda rasitoro basiti. Espíritu Santo, existe un río, Señor, que brota de tu trono. Aguas que salen del trono, aguas que dan vida eterna. Espíritu Santo, ayer ya pasó, te necesitamos hoy. Fluye, fluye en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Vamos, dile: sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Hoy, si tú sabes que necesitas ser lleno del Espíritu Santo, si estás seco espiritualmente, yo te invito a que le digas tú en tus palabras: dame de beber, dame de beber, Espíritu Santo. Espíritu Santo, fluye en la vida de tus hijos. Oh, Ribasi, Espíritu Santo, ven como un río limpiando
arrancando todo aquello que ha estado ahí, Señor, todo estancamiento espiritual. Hoy, Espíritu Santo, trae un refresco. Hoy, Espíritu Santo, como dice tu palabra, da nuevas fuerzas, Espíritu Santo. Y los que esperan en ti levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos unjas con aceite fresco. Recibe la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Esto no es solo para este momento. Cuando te vayas a tu casa, habla con Él. Llénate de su presencia, porque Él quiere llenarte y darte de esos ríos de agua viva. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén.